RCR, la red que comunica y une al Perú. Agradecemos la atención que tiene con RCR de Comunicación Regional el doctor Daniel Maurate Romero, abogado, político, ahora incursiona, ¿no?, en el mundo de las letras como escritor, ¿no?, con una obra que sin lugar a dudas, ¿no?, se la voy a mostrar, pero qué mejor que él la comente, ¿no?, Los sueños de Ayrampito, ¿no?, que es una historia de vida, es una biografía que nos permite entender, en esencia, cuando hablamos del Perú profundo, cuando hablamos del pueblo, acá está graficado, en realidad. Y yo le agradezco la gentileza de acompañarnos al doctor Daniel Maurate Romero, en su momento además él ha sido ministro de Trabajo y Promoción del Empleo. Qué gusto saludarlo, doctor, muy amable. José, para mí es un gran honor estar aquí y nada, compartir contigo estos minutos y hablar de un hijo, ¿no? El libro termina siendo un hijo, ya dio a luz, claro, ¿no? ya está en las librerías y ahora tiene su vida propia, ¿no? Entonces seguramente los que lean le darán su propia interpretación, pero lo que nosotros hemos hecho es escribirlo con mucha pasión, con mucho amor y sobre todo contar algunas experiencias que pueden servir a los jóvenes, a los estudiantes, sobre todo a los provincianos, ¿no? Y esta es una contribución, ¿no? Sí. En realidad para entender exactamente cuando hablamos del Perú, ¿no? Sí, yo creo que muchos se van a sentir identificados con el libro, sobre todo los que hemos venido de provincia, ¿no? Este es un libro que en realidad siempre he querido escribirlo, ¿no? Desde que mi mamá me contó mi nacimiento, ¿no? O sea, hay cosas que uno va entendiendo cuando escribe el libro, porque escribir un libro también es una terapia. Entonces, mi mamá es de Acoya, es del pueblo... En Junín, ¿no? Sí, ahí está, el primer capítulo básicamente es Acoya, ¿no? Mi pueblo, que es un pueblo campesino, que en el año 1965 vivía de la lluvia, porque no, y la agricultura básicamente. Entonces, ahí mi madre se fue para dar a luz o para llevar el embarazo a Cazapalca. Entonces yo no entendía por qué se fue a Cazapalca y por qué nací en Cazapalca. Si todo el Cazapalca tiempo, de Lima provincia, ¿no? Cerca de la Oroya. Cerca de la Oroya, claro. Luego descubrí que ella en realidad se fue para que no hubieran su embarazo porque mi padre era casado y tenía una familia. Y entonces eso lo he descubierto escribiendo el libro también. Y también comprender el valor que ha tenido mi mamá de poder enfrentar sola en Cazapalca, porque ella estaba sola, absolutamente sola. Y ella me contó mi nacimiento, que fue en medio de una oración, porque no tenía enfermera, no tenía médicos, nada. Entonces, para mí ha sido muy fuerte eso. Y luego su lucha por salir adelante, o sea, salir del pueblo para estudiar, buscando una universidad, y dejarme con la bisabuela, ¿no? Que era la mamá de su papá, ¿no? Y tener que irse dejándome bebé, y dejarme con la bisabuela, que era una persona que nunca supimos su edad, para irse a Cerro de Pasco a estudiar, porque ella sabía que la única forma de salir adelante y la única forma de dejar la pobreza era estudiando. Y era la universidad seguramente más cercana. Era la Universidad de Cerro de Pasco, la Universidad de Daniel Alcides Carreón, y ella se fue a Cerro de Pasco. De manera que ahí me quedé con la abuelita, y esa vida es una vida bien bonita, o sea, es decir, vivir en Acoya, en ese pueblo, con mi bisabuela, que era muy anciana, y yo que empezaba a ser ya un niño pícaro. Entonces esa vida de los dos en medio del pueblo, en realidad han generado muchas anécdotas, muchas cosas bonitas que están en el libro. Y luego ya a los 7 años mi mamá se hizo cargo de mí, porque ya fui a vivir con ella a Cerro de Pasco, a 200 metros de la mina, ¿no? Así que ahí hemos estado... ¿En el mismo Pasco? En el mismo Cerro de Pasco. Y eso también me ha hecho comprender mucho la situación de los mineros, ¿no? Cómo los mineros sobrevivían prácticamente con salarios muy bajos en realidad, y cómo ellos vivían en medio de la contaminación,
mal alimentados, ¿no? Y explotados, ¿no? Y luego la migración, luego la llegada a Lima, ¿no? No sin antes he pasado por Oxapampa, donde es un paraíso realmente, es un lugar donde da gusto vivir. Y lo que significa allá en Lima la migración, lo que significa el acoso, el bullying, porque cuando uno llega a Lima, los provincianos, no solamente yo, casi todos los provincianos que llegamos a Lima, por nuestra forma de hablar, por las chapas, por la cara quemada, siempre somos objeto de burla, de discriminación, de chicos que también no son culpables, ¿no? O sea, los que hacen bullying, eso es bueno comprender, no son chicos de mala fe, no son chicos perversos, son simplemente chicos que tampoco entienden lo que están haciendo, porque en sus casas también hay maltrato familiar, hay violencia familiar. La pobreza a veces te condena a ese tipo de vida, ¿no? La ignorancia, a veces la falta de acceso a la educación hace que a veces hayan hogares disfuncionales donde haya violencia familiar o contra la mujer, y ellos simplemente van de niños y lo replican en la escuela con el compañero que es más accesible, en este caso el que llega de provincia, ¿no? Ahora, usted llegó a Comas, de Pasco a Comas, ¿no? Y lo comentábamos antes de ingresar, ¿no?, a la entrevista, ¿no? Comas hace mucho tiempo siempre concentró a gran cantidad de migrantes, ¿no? La migración Comas siempre. Es un pueblo de invasiones. Claro. Claro, o sea, Comas se ha creado en base a las invasiones y básicamente de gente migrante. Así es, ¿no? Entonces, en realidad, son provincianos también. O sea, la mayor parte de la gente que vive en Comas son gente que ha venido de las provincias y han logrado ubicarse e invadir, casi son invasiones todas, y que han logrado hacer un pueblo. Y la historia también, Comas también tiene su historia, y nos relata que básicamente es un pueblo que lo han hecho las mujeres, porque los hombres salían a buscar trabajo, el jornal, y en las ladrilleras y todo lo demás, y eran las mujeres que se quedaban a construir las casas, ¿no? Las chozas, las casas. Entonces es un pueblo también de provincianos, pero eso es algo que también es interesante analizar, es que finalmente los niños que, por ejemplo, dicen serrano, cholo, en realidad son también serranos y cholos. Claro, pero, tienen orígenes, ¿no? Y ser de la sierra y ser cholo, en realidad, no es un demérito, no es algo que te tenga que disminuir, ¿no? Y creo que ese proceso es algo que, por ejemplo, a mí me ha costado entender, pero cuando lo he entendido, es lo que me ha permitido superar todos los problemas. Porque y el bullying se daba que en la discriminación, en imponer un apodo. Claro, lo que pasa es que a todos los que venimos de la sierra y hablamos con el dejo que tenemos de serranos, yo tenía el dejo del collino y el dejo de serreño. Claro. Entonces, entonces a todos los que venimos de provincia, en realidad, con ese dejo, los chicos son crueles, pero no porque sean malvados así de corazón, sino que por jugar, por bromear. Entonces ese serrano es el cholo, pero sin darse cuenta que a veces miramos a un niño que sonríe, trata de llevar la situación, pero por dentro está sufriendo, ¿no? Entonces muchas veces ese tipo de frases o de expresiones hace que un niño de repente ya no quiera ir al colegio, ¿no? O de repente ya no quiere asistir, ya no quiere salir. Ahora, Ayrampito era el nombre de un antiguo huayno. Ayrampito, en realidad, Ayrampo es una planta. Claro. Pero ha sido también el nombre de una canción. De una canción, claro. De Alanya Carhuamaca. Así es. ¿No? Que lo hizo conocido el Flor Pucarina, ¿no? Muy popularizada en las décadas de 60, exacto, 70, ¿no? Sí. Claro. Entonces, y cuando yo estaba en Acoya aprendí a cantar esa canción. Entonces, estoy muy triste en la vida. Claro, así es. Maraya mi destino, Ayrampito. Esas eran más o menos las letras de la canción. Yo también estudiaba en un colegio público y escuchaba también a compañeros, ¿no? Como cantaba esa canción, ya en el pueblo me decían Ayrampito, ¿no? Era Ayrampito. Y bueno, ya pero regresando a este tema, porque es importantísimo esta parte del bullying
porque es posible que haya muchos chicos, muchos jóvenes que llegan y tienen esa agresión y ese sufrimiento. Entonces, creo que para mí la clave, la forma de cómo hemos podido salir, y eso es uno de los objetivos del libro, es que uno tiene que aprender a quererse. Y la única forma de quererse es aceptarse. Entonces, entender, quererte como eres, y querer tu origen, tu familia, tu pueblo, ¿no? Tu tierra. Entonces, cuando tú empiezas a aceptar y a querer todo eso, empiezas a sentir orgullo de todo. Entonces, todo lo que aparentemente era malo, o razón de discriminación, o de acoso, lo que sea, empieza a tener valor porque empiezas a tener orgullo de eso, porque simplemente te aceptas y te quieres. No hay forma de salir adelante o de lograr otras cosas en la vida si es que primero no te quieres, y no te vas a querer si no te aceptas. Luego, después, puedes derrumbar cualquier muro. En esta etapa le fue difícil integrarse a una sociedad así, a veces un poquito complicada, un poco que siempre tenía la animosidad de discriminar, ¿no? ¿Le fue difícil adecuarse? Es muy difícil. Es muy difícil. Entonces, a veces uno siente, yo he sentido las ganas a veces de no salir a la calle o de no ir al colegio, ¿no? Porque uno dice, ¿para qué voy a ir a la escuela si ahí se burlan, ¿no? O tienes que pelearte con los compañeros para defenderte, ¿no? Entonces, sí, efectivamente. Y ahí aparecen otros tipos de fenómenos que seguramente habrán pasado algunos jóvenes, y es que hay cosas que te dan, que se presentan y que te dan aparentemente salida fácil. Para muchos podría ser la droga, por ejemplo. Claro. ¿Verdad? Y por eso muchos jóvenes entran a la drogadicción. O el alcohol, pandillaje, ¿no? Los grupos de pandilleros no te toman examen de admisión, no te piden ningún requisito, te aceptan. Y simplemente te aceptan y te incorporan y te dan protección y te dan poder, aparentemente, entre comillas. Y esos son también los fenómenos que se dan, que a veces no se comprende, ¿no? Porque un pandillero, a veces cuando lo capturan y lo llevan a la comisaría, ese pandillero no puede decir ni su nombre, su autoestima es baja, ¿no? Y que finalmente ese pandillero es hijo de vecino o es sobrino, es parte de la comunidad, ¿no? Y que ha recurrido a ese grupo como un desfogue. Pero usted logró superar todas esas barreras, ¿no? Ha logrado superar con creces, ¿no? Esas situaciones que se presentan, ¿no? Usted ha llegado a ser, digamos, un personaje ministro de Estado, ¿no? Y usted, naturalmente, están miles y miles de peruanos que diariamente surgen, ¿no? Que son emprendedores, que triunfan en la academia, en la vida política, ¿no? O sea, esta es una reflexión, esta autobiografía sirve exactamente para echarle una mirada que sí se puede en el Perú. Sí, yo creo que sí. En el caso mío encontré una fórmula que yo le he llamado quiérete y trabájate, ¿no? Entonces, en mi caso, eso ha sido gracias a que he podido leer, gracias a que he tenido compañeros que también han estado cerca y me han ayudado, y he podido comprender que si es que no me valoro yo mismo, que si yo no me acepto, que si no me miro al espejo y me quiero a mí mismo, es imposible que pueda salir adelante. Entonces yo identifico el momento en que he podido romper todo esto y salir adelante y alcanzar todos los sueños, porque se llaman los sueños de Rampito. Es ese momento en que yo decido mirarme y decir, ese soy yo, y tengo que quererme yo mismo, porque si no me quiero, nadie me va a querer. Entonces ese es el preciso momento. Uno dice,
Y si yo me quiero, tengo que estar orgulloso de mí mismo, orgulloso de mi mamá, de mi papá, de mi abuela, de las polleras de mi bisabuela, de la forma como son en mi tierra. Y cuando tengo orgullo de eso, entonces uno agarra una fuerza increíble y nadie te para. Yo creo que para mí ese ha sido el momento importante, y a partir de ahí he empezado a darle para adelante hasta todo, hasta ministro de Estado. ¿Y en qué momento da ese salto entre la política, el derecho, ¿no? Y ahora como escritor, ¿no? Para poder plasmar esta obra que, entiendo, tiene un afán de sensibilizar, de dar a conocer al Perú que, a pesar de las adversidades, se puede salir adelante, ¿no? Sí, yo creo que después de aceptarse, de quererse, viene otro elemento importante en la vida, que es soñarse. Hay que soñarse. Y luego trabajar duro para llegar a hacer realidad el sueño. Entonces, yo creo que a partir del momento en que uno se acepta y se quiere, uno puede soñar en lo más grande que puede ser. Y yo ahí he definido mis objetivos y decidí hacerme los objetivos más grandes, si posible, para nunca alcanzarlos, porque es preferible irse a este mundo caminando hacia los sueños que a veces llegar y después no tienes más que hacer. Siempre hay que tener un sueño y siempre hay que tener un camino. Y creo que eso es lo que he hecho. Y eso me ha permitido tener siempre fuerza para salir adelante, para lograr todo lo que he logrado en la vida. Pero por si faltara algo, uno de mis sueños también era escribir. Así que aproveché la pandemia para ponerme a escribir, y he descubierto algo muy importante, que escribir es una pasión también. Es fascinante escribir. O sea, yo me levantaba a las 4 de la mañana con ganas de escribir, y escribir una página y otra página y otra página. Y bueno, ahora ya estoy preparando y pensando en el próximo libro, y sí, la verdad que es una experiencia fascinante. Ojalá que muchos jóvenes se animen también a escribir, porque aparte es una terapia, en el caso mío, es también fascinante. Y yo aprovecho la oportunidad porque nosotros nos sintonizan mucho en comunidades altoandinas, en zonas bastante alejadas del país. Nosotros llegamos a través de RCR, Red de Comunicación Regional, ¿no? Y como yo lo presentaba inicialmente, ¿no? Esta es una obra biográfica, ¿no? Y además ese salto entre la política, entre el derecho, y ahora ingresar al mundo de la literatura, ¿no? Con una novela que, sin lugar a dudas, usted, como lo mencionaba hace unos instantes, tiene como propósito ser un espejo para millones de peruanos, ¿no? Jóvenes que diariamente salen, ¿no?, a buscar surcar un día a día, pero además que también con esos sueños, con esos ideales. ¿Qué le tendría que decir a los jóvenes, a las familias que nos escuchan en lugares más alejados, ¿no? Sí, yo creo que a veces cuando uno está en una situación difícil, a veces puede ser la pobreza, o puede ser un hogar disfuncional, o puede ser la falta de papá, o puede ser la falta de mamá, y a veces le metemos como un pretexto para no desarrollarnos, ¿no? Entonces uno dice, es que yo tengo mala suerte porque no tengo papá, o no tengo mamá, o soy pobre, entonces en consecuencia mi destino está marcado, y no puedo ser grande. Creo que eso hay que eliminar de la cabeza de los jóvenes, ¿no? No tengas papá, no tengas mamá, o seas pobre, lo que sea, no hay en realidad razón, motivo para que no sueñes y te esfuerces todos los días para lograr tus objetivos. Pero la clave es quererse, soñarse y trabajar duro también, porque el sueño sin trabajo tampoco sirve, ¿no? Porque hay mucha gente que puede decir, pues yo sueño, pero tienes que esforzarte todos los días. Todos los días tienes que esforzarte para hacer realidad ese sueño. Esa es la fórmula para mí que podrían usar los jóvenes, y que no haya nada, ninguna razón que les haga sentir de que no pueden hacer algo. Y que para mí, de repente alguien puede pensar diferente, pero para mí, intentar echar la culpa a la pobreza, o echar la culpa a los papás,
o porque los papás se divorciaron, o porque los papás se pelearon, o porque los papás no están o es ausente, es ponerle pretexto y ponerte barreras para no salir adelante. O sea, en suma, mi consejo sería, no hay barrera. Todo está en la voluntad, en la decisión, ¿no? Para romper cualquier muro social y salir adelante y lograr los sueños. En mi caso, los sueños profesionales, en la política, ahora en la literatura, y quizás los sueños sean diferentes. En otros jóvenes quizás sean ser empresarios, sea ser emprendedores, sea ser artistas, cantantes, deportistas, claro, o sea, lo que quieran ser, pero todos los días trabajar para lograr ese sueño. Yo le agradezco la gentileza que ha tenido con nosotros el doctor Daniel Maurate Romero, ¿no? En la presentación de esta primera obra, porque usted ya nos está anunciando que viene una segunda, ¿no? Y toda esa vena literaria que va aflorando día a día, ¿no? Entre lo político, entre el derecho, pero también la vena literaria. Le agradezco la amabilidad en esta obra, ¿no? Los sueños de Irampito. Sé que usted va a viajar en diferentes puntos del país para ir dando a conocer la obra, ¿no? Que me parece es un trabajo bastante, creo que encomiable. Sí, tengo que acostumbrarme ahora a esta nueva faceta, a hablar un poco del libro, que es un poco hablar de mí, y nada, espero hacerlo de la mejor manera, y muchísimas gracias, José, por la oportunidad. Ya saben, entonces, Los sueños de Irampito, ¿no? Esta obra del doctor Daniel Maurate Romero, ¿no? Hemos querido compartir con él justamente en Conexión Perú, porque se trata de una obra biográfica, pero una obra que nos enseña, una obra que nos une a los peruanos, ¿no? Justamente en esa tarea de construir un país justo, un país próspero, lleno de desarrollo. Le agradezco nuevamente la amabilidad, gracias, mi estimado doctor. RCR, la red que comunica y une al Perú.